Entérese, ¿qué hay para hoy? Muy bien, esta hora son las 6:24 con los muy buenos días para todos los oyentes. Muchísima atención que en el Departamento del Atlántico se encuentran encendidas desde ahora. Es más, deberían estar encendidas siempre. Aquí el tema es que ante un caso de suicidio, estas son las noticias que salen, mi estimado Elvis, y debería ser algo mucho más preventivo. Esta alerta se ha incrementado, por supuesto, a causa del caso del menor de 11 años que lamentablemente decidió, pues, en este proceso desesperanzador, quitarse la vida en el barrio Centenario de Soledad, por causas que son motivo de investigación por parte, por supuesto, de las autoridades. Tan solo en el primer semestre del año, según el reporte de la Secretaría de Salud del Atlántico, se han presentado cerca de 297 casos de intentos de suicidios en personas de entre los 7 y los 21 años. Las autoridades departamentales indicaron que este mismo programa atendió a cerca de 41 casos, 401 casos en el 2021 y 489 en el 2022. Alertaron que es importante tomar las medidas preventivas. En Noticias Ya nos tomamos la tarea. A las 7 de la mañana usted se espera una entrevista que tendremos con el psicólogo Julio César Pineda de la Universidad San Mateo. Vamos a hablar un poco sobre esta temática y para darle más herramientas a las familias para poder entender qué está pasando con el tema de la depresión, el tema de la ansiedad que están viviendo hoy día lamentablemente los jóvenes, que son causas diversas, pero muchas de estas causas, Elvis, tuvo que ver, por supuesto, con lo que pasó en el año 2020 con el tema de la pandemia, que sin duda nos afectó muchísimo nuestra salud mental. Entérese, ¿qué hay para hoy? Noticias Ya gusta por su seriedad y credibilidad. Sabemos que la previsión exequial es para todos. Por eso, debes elegir la mejor protección familiar. Ahora, con Los Olivos, puedes proteger al tío, el primo, los abuelos y hasta el perro o el gato. Podrás contar con triple protección, exequias, seguros y asistencias médicas o personales. Disfrutar de cobertura nacional y de un servicio integral de principio a fin. Chatea con nosotros al 315-448-3619 y recibe asesoría gratuita. Los Olivos. Un homenaje al amor. Mallorquín era un tesoro escondido y lo descubrimos para ti. Es el paisaje acuático más tranquilo de la tierra que podrás contemplar mientras caminas por senderos de madera entre mangles y cangrejos. El ecoparque ya es una realidad. Alcaldía de Barranquilla. Se vale soñar. Salud y vida. Muy bien, 7:12. Lo prometido es deuda. Se nos corrió un poquito el tiempo con el tema de la Universidad del Atlántico. Sin embargo, esto lo pique y se extiende y lo vamos a ampliar un poquito más con más actores de esta problemática. Vamos a hablar sobre el tema de suicidio, depresión, ansiedad y estamos en contacto con el doctor Julio César Pineda. Él es psicólogo que hace parte de la Universidad San Mateo. Bienvenido a Noticias Ya. ¿Cómo vamos? Para ti, Iván, y para ti, Elvis, y toda la mesa de trabajo, y pues para todos los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de su labor que está adelantando en la Universidad San Mateo en referencia a este programa que están adelantando. Bueno, yo soy el director del programa de psicología de la Fundación Universitaria de San Mateo en Bogotá. Yo soy psicólogo jurídico. He estado vinculado en ese tipo de contexto en lo que tiene que ver con salud mental, sobre todo digamos que en el contexto de formación profesional. He trabajado en diferentes universidades y en la actualidad con la Fundación Universitaria de Mateo pues estamos promoviendo todo lo que tiene que ver con salud mental en un contexto, digamos, no solo del aspecto clínico como se conoce al psicólogo, sino de otros tipos de aspectos como puede ser en el contexto laboral y puede ser en el contexto de trabajo, que es un elemento también muy importante. Claro que sí. Bueno, lamentablemente, pues en el Departamento del Atlántico sucedió un caso de un joven de 11 años que lamentablemente pues tuvo este proceso desesperanzador y nosotros con responsabilidad como medio de comunicación y como lo ha señalado la OMS de manera constante, tenemos que hacer un equilibrio para poder manejar ese tipo de noticias relacionadas con el suicidio. ¿Qué podemos decir al respecto de esta situación? Y por supuesto en el marco de darle a las familias muchas más herramientas para poder incluso darse cuenta de cuál es la situación mental que pueda estar sufriendo alguno de sus miembros. Cuéntanos un poquito de todo este proceso.
Es algo muy complejo, por así decirse. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del suicidio, pues usualmente uno puede llegar a pensar que sea en personas o en seres humanos que ya tienen todo un proceso de desarrollo, de crecimiento, de comprensión de lo que significa la vida. Pero cuando nos encontramos con este tipo de contextos o situaciones que son menores de edad, que están iniciando todo su proceso de desarrollo biológico, psicológico, mental, pues eso, digamos que nos confronta muchísimo como sociedad, como familia, como el contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando y nos estamos formando. Desafortunadamente las cifras no son muy alentadoras. Cuando uno escucha cifras, pues queda uno como muy sorprendido con ese tipo de situaciones. Y yo diría que algunas veces las cifras se pueden llegar a quedar cortas. Desafortunadamente nosotros nos focalizamos en cifras y lo vemos de alguna forma muy negativa. Es decir, estamos trabajando en un contexto mucho más atencionado después de que ha acontecido el evento. Cuando considero que es muy, muy importante que trabajemos en una atención previa, en un contexto de prevención y promoción de la salud mental. ¿Qué es lo que conlleva a que un joven, un menor de edad, un niño esté pensando en este tipo de contextos o situaciones? ¿Qué lo lleva a una ideación suicida? Y eso es súper importante que nosotros trabajemos. Si nosotros trabajamos con anterioridad este tipo de elementos, pues obviamente esas cifras podrían disminuir muy rápidamente. Pues para ello necesitamos un trabajo conjunto con todos los elementos que posee la sociedad, inicialmente partiendo de la familia. La familia juega un papel muy importante en esa promoción y prevención de la salud mental que va a afectar esa ideación, intento suicida o suicidio como tal. Por otro lado, súper importante, la escuela, el colegio, que es otro elemento, otro aspecto importante en el cual se desenvuelve y se desarrolla un menor de edad. Y pues adicionalmente pues todas las instituciones que componen el Estado y que pueden apoyarnos en estos procesos. Claro, incluso preguntarnos de ese acompañamiento. ¿Por qué podríamos pensar que podrá ser responsabilidad de los padres, que uno puede decir, o por lo menos muchos oyentes nos han escrito, que es que los padres no están pendientes de los chicos, o es que los chicos no dan alguna señal de lo que pueda estar sucediendo y siempre tenemos estas respuestas tan contundentes en este tipo de acciones? Lo que pasa es que cuando hablamos de depresión o cuando hablamos de ansiedad y que puede llevar a una ideación suicida, obviamente muchos de los elementos no van a ser reconocidos fácilmente. ¿Cómo así? El niño o la niña no va a demostrar elementos que sean muy clarificados para todos los demás. ¿Por qué? Porque es un proceso que maneja internamente. Es posible que sea un menor de edad que ante diferentes tipos de situaciones sonría, comparte, interactúa y no muestra ningún tipo de evidencias. En ese sentido que es súper importante la comunicación que se maneja en familia, la atención que le brinda la familia. Y cuando hablamos de familia estamos hablando de padres, estamos hablando de hermanos, tíos, abuelos, toda la red de apoyo familiar que debe tener el menor en su proceso de desarrollo. Esa es la primera medida. Nosotros como padres o como hermanos o figuras cercanas a este menor podemos identificar signos de cambio que pueden ser muy sutiles, pero para la identificación es porque tenemos una relación y una comunicación muy cercana con el menor. Dime. Claro, esos signos de cambio, ¿cuáles podrían ser? Usualmente son signos muy comportamentales, entonces significaría, por ejemplo, que el niño o la niña ya no se sienta bien o interactúe, comparta en contextos o situaciones que antes lo hacía comúnmente, en salir al parque, ir al cine, en compartir espacios, por ejemplo, de ver una película en la casa, en compartir con la mamá o el papá, que pueden ser muy sutiles. Otro, que haya un cambio, por ejemplo, en el rendimiento académico en el colegio. Otro, que ya no comparta tanto como compartía con anterioridad con sus compañeros de colegio. Entonces, esos elementos podrían ser muy sutiles, pero podrían ser un indicador. Ojo, tampoco vamos a interpretar que todos aquellos jóvenes que estén pasando por esos cambios vayan a llevar a un suicidio o una decisión suicida. Lo que pasa es que son tantos elementos que están involucrados en ese contexto suicida que es muy difícil establecer uno, dos o tres como específicos que te van a decir va para allá. Son elementos que influyen notoriamente. Vamos a ver que pueden haber dificultades a nivel familiar, un conflicto familiar. El menor se puede sentir desatendido, desplazado, ignorado por la familia. Adicionalmente podemos involucrar el colegio y en el colegio puede estar siendo acosado
o puede ser víctima de bullying o matoneo por sus compañeros, puede ser objeto de burla, bien sea por Sí, un contexto físico, un contexto cognitivo, de manejo de conocimientos que se estén trabajando en clase, de un contexto social por los mismos vecinos o compañeros de barrio. Entonces, todos esos elementos cuando se van acumulando, pues uno no se da cuenta y no es algo que sea muy visible, pero para el menor sí. Y el menor pronto por vergüenza, por miedo, por inseguridades no lo plantea. O de pronto intenta, pero no recibe la atención digamos que esa figura cuidadora, madre, padre, hermanos o quien esté en la casa, entonces se siente ignorado. No, es que me está pasando, ay, mi amor, no le ponga cuidado a eso. claro. Eso es importante. Pues cuando minimizamos ese tipo de elementos, quizás eso sí es muy importante para el menor, pero nosotros no lo identificamos de esa manera y digamos que lo minimizamos realmente. En este caso sí es súper importante y yo siempre aclaro eso. Hay que trabajar en una comunicación abierta, una comunicación asertiva, que significa que yo preste atención a lo que me está diciendo el menor, que le brinde esa atención necesaria que requiere y en doble vía, que así como él me expresa, yo le tenga claridad, respeto por lo que dice y de esa misma medida le devuelva la atención y la comunicación que él necesite. Y no simplemente, ay, no le pongas bolas a eso, no le pongas atención, eso pasa, eso es normal, eso no, ignóralo. No. Si el niño o la niña lo plantea es porque lo está afectando. Entonces sí debemos darle la atención correspondiente. Muy bien. Bueno, doctor Julio, de verdad que complacido con esta entrevista y para darnos más luces, romper el silencio, comunicación Sí, asertiva, sí, ver señor. los signos de cambio. Creo que son herramientas importantes para que los padres de familia puedan conocer más detalles de cómo manejar esto en este caso. Claro que sí. De verdad que gracias por participar en Noticias Ya y como siempre atentos a la información, muy amable. Listo, muchísimas gracias. Pues atento a cualquier invitación adicional que puedan llegar a tener. Un saludo desde mi parte, de mi persona y de la Fundación Universitaria San Mateo. Claro que sí. Julio César Pineda, pues en este caso director de programa en la universidad, psicólogo de profesión y que nos ha dado elementos muy importantes, el tema de la prevención en salud. Sí, sabemos que hay un componente institucional importante que hay que trabajar. Sabemos que hay un componente del colegio, pero desde la raíz, mis estimados padres de familia, hay que estar pendiente a esos signos, una comunicación mucho más abierta con sus hijos y no pasar por alto nada, porque es mejor prevenir que lamentar. Es un cliché, una frase que se ha usado toda la vida, estimado Jorge, sin embargo, hay que manejarlo de esa forma. 7:22 minutos, hacemos una pequeña pausa y ya venimos con más invitados.